Buenos días. Hoy vamos a hablar de la materia Comunicación, Cultura y Sociedad. Vamos a nombrar diferentes puntos, pero primero vamos a hablar del vocabulario. Nosotros tenemos diferentes palabras en el vocabulario y existen muchísimos objetos. Por eso decidimos nombrar a los objetos para poder diferenciarlos. Nosotros ponemos en práctica todos los días y compartimos su sentido. Tenemos que tener en cuenta que si decimos casa y house, tiene el mismo sentido. Lo que pasa es que son de diferentes idiomas. Y por otra parte, nosotros sabemos que no podemos elegir en qué sociedad nacemos, la cultura que tenemos, la manera de entender al mundo. Eso es anterior a nosotros. Y asimismo está porque lo ponemos en práctica todos los días. Y por otro lado, también tenemos que saber que no todo tiene el mismo sentido. Pongamos de ejemplo las vacas. Nosotros si viajamos a India tenemos que saber que las vacas son sagradas y no las deberíamos comer. Pero en cambio si viajamos a Argentina no tienen el mismo sentido, ya que acá en Argentina se come todo tipo de carne y más las vacas. La cultura no siempre fue la misma, ya que hay cambios culturales. Estos tipos de cambios pueden ser la vestimenta, la tecnología, la forma de ser de las personas, la manera de entender el mundo. Hay muchísimos ejemplos más. Pero esto pasa ya que la cultura está siempre en un proceso de transformación. El antropólogo García Canclini nos dejó entender a la cultura de cuatro formas. La cultura como instancia en la que cada grupo organiza su identidad. Si bien nos identificamos con nuestra ciudad, barrio o país, y de ahí producimos ciertos sentidos diariamente, también nos apropiamos de otros sentidos a escala mundial. Por ejemplo, la ropa que tengo puesta yo, la marca es de Italia, es extranjera. La cultura como instancia simbólica de producción y reproducción en la sociedad. Aunque participemos en una misma sociedad, tenemos elementos que nos diferencian. Por ejemplo, la ropa que usamos. Puedo hablar de mi edad, de mi género, de mi clase social, etc. La cultura como instancia de conformación del consejo y la hegemonía. En cada sociedad hay relaciones de diferencia y desigualdad. Aunque hayan muchas opiniones, siempre hay una que se impone. La imposición no parte del acuerdo, sino del poder. Este aparenta como un acuerdo. La cultura como dramatización eufemizada de los conflictos sociales. A través del teatro, cine, canciones, baile, deporte, etc., cada sociedad expresa sus conflictos y al acceder a estas manifestaciones, accedemos también a ellos. Bueno, y por otro lado tenemos a las sociedades que en ellas hay un vínculo entre la comunicación y la cultura. Hay una frase que dice que la cultura no es posible sin una comunicación. Los investigadores empezaron a estudiar la comunicación desde los medios masivos. Estos son la televisión, la radio y el cine. Ellos decían y se concentraban en cómo la audiencia era manipulada. Ellos pensaban que los que emitían el contenido dominaban a quienes lo recibían y no podían hacer nada al respecto. Ya vimos la relación que existe entre la cultura y la sociedad. Esta va en función del sentido de que cada sociedad le da sus prácticas cotidianas. No todas las sociedades del mundo ven de la misma manera y dentro de cada sociedad no todos los grupos que la integran piensan lo mismo. Los procesos de comunicación nos permiten poner en común diferentes ideas que pueden ser compartidas o no. Estas ideas van a expresar las distintas posiciones que existen y permiten hacer visibles las diferentes opciones. Ahora vamos a hablar de la desigualdad. Antes la desigualdad era algo económico, pero luego llegó Max Weber y dijo que hay que incorporar las diferencias culturales y simbólicas para poder pensar en la desigualdad. Luego llegó el sociólogo Pierre Bourdieu, quien nos dijo que no alcanzaba solo con lo económico, sino que también era necesario pensar en las distinciones que nos daban las escuelas, el consumo, los gustos y la estética.
La producción y distribución de bienes simbólicos en sociedades desiguales depende de las políticas públicas emprendidas por los gobiernos en relación a la cultura, pero también de las llamadas élites culturales, las grandes empresas y todas las instituciones y agrupaciones y movimientos culturales. No todos los países tienen un Ministerio de Cultura, ya que tener un Ministerio de Cultura es un claro indicador de la política de un gobierno, Estado o nación respecto a la producción y distribución de bienes simbólicos. Los principales agentes son el Estado y partidos. El modo de organización es la distribución de los bienes culturales de élite y reivindicación de la cultura popular bajo el control del Estado. El objetivo del desarrollo cultural es afianzar las tendencias de la cultura nacional popular, que contribuyen a la reproducción equilibrada del sistema. Bien, ahora vamos a hablar del campo cultural. Es un conjunto de agentes e instituciones que están relacionadas entre sí. De acá podemos diferenciar la cultura popular, de masas y elitista. La construcción de la legitimidad cultural. La cuestión económica no alcanza para darse cuenta de las desigualdades, y es necesario pensar en las distinciones que se dan cuenta en el consumo, por los gustos y la estética. Pero, ojo, no quiere decir que las relaciones entre clases no son importantes al momento de hablar de desigualdad. Vamos a seguir ahora con la naturalización. Nosotros naturalizamos cosas básicas de la vida cotidiana, por ejemplo la familia, el trabajo, pero nunca nos ponemos a cuestionar si eso es natural. En el libro de Márquez dice que las cosas podrían ser, para bien o para mal, distintas, ya que no sabemos o no podemos entender cómo trabajamos, cómo amamos, cómo nos enojamos, cómo crecemos, cómo hacemos amistades, cómo sentimos, si no partimos de la base que podemos hacer todas esas cosas sin hacerlas de la misma manera. Podemos cambiar y hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando alguien se casa o cuando alguien tiene un accidente de tránsito, por lo general la gente dice así es la vida. Pero Márquez pensaba que no era por la vida, porque hay muy pocas cosas que están programadas biológicamente. Él decía que nosotros teníamos capacidad de sentir, de poder trabajar, necesitamos afecto y valoración de otras personas, tenemos la capacidad de acumular conocimientos, pero lamentablemente eso depende mucho de la circunstancia social en la que estemos, cómo nos criaron, la educación que tuvimos y otros factores más. También depende de la sociedad en la que estuvimos. Depende mucho porque nos marcan las necesidades y satisfacciones y también nos dice cómo sentir y entender nuestros deseos. Las personas cuentan con el amor, el odio, la envidia, la soberbia. Estos son sentimientos que no sabemos a qué medida los sentimos. Todos tenemos incorporado la manera de pensar, sentir y hacer. Cómo nos vestimos, las cosas que nos gustan. Esto por lo general coincide con las personas que tienen nuestra misma edad, mismo sexo y personas que estén en nuestro mismo grupo. Y ahora vamos con el tema de desnaturalizar. Este quiere decir cuestionar todo esto natural que habló mi compañera recién. Al hacer esto, va a hacer que todo lo que creíamos que era natural ya no lo sea. Pierre Bourdieu plantea la existencia de diferentes gustos, uno legítimo o burgués, otro popular y otro medio. Todas se asocian a un modo de producción y consumo cultural dentro de una sociedad capitalista. Tiene una desigualdad de bienes culturales o simbólicos. La diferencia está en cómo las clases sociales usan esos bienes. Puede estar el buen gusto y el mal gusto, pero debe haber bienes clasificados. Esto quiere decir que los que tienen un mayor capital cultural son los que determinan lo que constituye el buen gusto en una sociedad. Bueno, ahora es el turno de que escuchen sobre la hegemonía.
Este es un dominio de un grupo menor sobre un grupo mayor. A este grupo mayor no le conviene mucho este tipo de cosas, pero lo acepta igual. La mayoría de gente que no constituye la clase dominante podría ser denominada como subalterna. Esta es el eslabón dominado, por así decirlo. La contrahegemonía busca desestabilizar a la hegemonía. La contrahegemonía disputa o pelea por ese lugar que ocupa la hegemonía. Busca cambiar la forma hegemónica de ver el mundo. Este grupo proclamaba igualdad y libertad real para todos los hombres y mujeres. También pedía que en un mundo justo e igualitario no hubieran pobres. A su vez, nadie quería mandar y nadie quería obedecer. El consumo no consta de algo propio de necesidades y gustos en los que necesitamos respuestas, sino que empieza un nuevo ciclo cuando un objeto ya es fabricado, el dueño de la empresa gana un montón y el trabajador tiene su sueldo. El consumo es un momento del ciclo de producción y reproducción social. Atrás del consumo hay una lógica que depende del sistema económico, lo que se vende, comida, ropa, autos, tecnología, posibilita el hecho de tener ganancias, para que los empleados y trabajadores ganen muchísimo más. Cuando se habla sobre nuestros gustos, hay diferentes tipos que nos hacen sentir cerca o más lejos de alguien. Otro modo de pensar el consumo es a partir de la distinción del prestigio. Esto lo que nos quiere decir es que los miembros de una clase social salen de vacaciones a tal lado, comen en un lugar concreto, usan determinada ropa, y esto no se explica por una necesidad, sino por el hecho de que esos bienes no alcanzan para todos y por eso no los pueden tener todos. La industria cultural es la creación de bienes y servicios culturales para el consumo, clasifica y organiza diferentes bienes culturales para atraer a los consumidores, organiza nuestros tiempos libres, de descanso, de placer y diversión a través de una fórmula que hace que se pueda volver a producir el producto cultural múltiples veces. Existe un circuito cultural en el que se produce, distribuye, transmite y se consume la cultura. Son formas de organización social a agentes culturales. Las instituciones, el mercado, la administración pública y la comunidad son instancias que organizan los circuitos culturales. La asociación voluntaria es un colectivo no profesional que actúa en la cultura por el compromiso social. Existen tres instituciones organizadoras. Por un lado tenemos el mercado, que la producción cultural está regulada por la demanda de miles de consumidores. Por otro lado tenemos la administración pública, la cual la producción, circulación y distribución de la cultura dependen de los organismos públicos. Y por último tenemos la instancia comunitaria, la producción, circulación y distribución dependen de las relaciones solidarias. Y con esto cerramos por hoy y gracias por haber escuchado y espero que lo hayan disfrutado.